buenas noches y muy bendecidos a todos los hermanos que se encuentran aquí en esta noche en otro jueves de victoria, jueves de aprendizaje. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que están reunidas en este lugar y también las gracias expresivas a la audiencia que también nos ve a través de nuestro canal de YouTube y también por engraciatv.com. Ahí estamos 24 horas al día difundiendo esta palabra que cambia tu vida. Esta palabra que tiene el poder para sobreedificarte y para darte herencia con todos los santificados en Cristo Jesús. En esta noche es noche de celebración. Hemos completado el volumen número 4 y la semana pasada tuvimos un primer repaso que fue muy bueno. Y ya hoy estamos en el segundo taller. En esta noche vamos a tener taller, va a haber historia, van a haber plenarias, vamos a hablar de semántica, vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar un poco de hermenéutica. En fin, vas a ser enriquecido con la palabra de Jesucristo en esta noche. Así que el tema es sencillo, taller abierto. Van a haber varios pastores que van a estar ministrando la palabra del Señor. Cada uno va a traer algo referente a esto. En la parte de atrás de su panfleto hay una tabla con los 12 estudios que formaron parte de lo que fue el volumen 4, que fue un volumen que trajo mucha información, que yo sé que ayudó a muchos de ustedes. Y para nosotros es un verdadero placer trabajar para presentar todos estos estudios que traen crecimiento al cuerpo de Jesucristo. En la parte de adentro de su panfleto, para comenzar en la reflexión de esta noche, nos dice que tanto los apóstoles de Jesús como el mismo Pablo hicieron uso, referencia y mención de las Escrituras para toda verdad doctrinal que se presentaba. Yo he estado mirando minuciosamente, el pastor Cestero estuvo unido conmigo hoy en esa misma búsqueda y estamos encontrando que nadie que habla la palabra del Señor se pone a inventar. Todo lo que Dios tenía que decir lo plasmó en la Escritura. Diga la Escritura. Y la Escritura tiene 47 libros que están llenos de todo tipo de información que proviene del Espíritu. Y obviamente, además de esos 47 libros centrales, hay un poquito de feedback, vale un poquito el treble. Gracias. Además de esos 47 libros, a esta biblioteca se le añaden cartas apostólicas, se le añaden 2 tratados y así por el estilo tenemos un libro de los sucesos de los apóstoles. Todo eso junto forma una carpeta maravillosa de 66 libros y esos 66 libros te pueden ayudar. Te ubican, te dan información, información geográfica, te dan información cronológica. A veces tú puedes, con el libro de los Hechos, tú puedes verificar el tiempo con las epístolas paulinas. Y ahí tú vas mirando esto. Y esta noche vamos a aprender varias cosas que son importantes. Porque cuando usted lee la Escritura, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que llevar cuidado ejercitado para entender la aplicación correcta de lo que usted está hablando. Posiblemente usted va a escuchar algunas cositas hoy que nunca las ha oído. Todos estos escritores y todos los que hablaron de la palabra fueron enfáticos en esto, dándonos a entender que la base de toda enseñanza debe de ser la Escritura inspirada. Diga, la Escritura inspirada. Y la Escritura inspirada es todo aquello que salió de la boca de Dios y quedó plasmado, ya sea en un salmo, ya sea en una epístola, ya sea en una palabra profética. Y acuérdese, en las palabras proféticas hay ya cumplidas y hay por cumplirse. Todas esas cosas son importantes cuando usted lee la Biblia. Si usted es un buen bereano, usted analiza, usted edifica y va buscando las cosas con cuidado, la Biblia va a ser una buena herramienta para usted. Lo más triste del mundo es un cristiano que anda con la Biblia debajo del brazo y no sabe cómo utilizarla.
En cierta ocasión Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, procura presentarte como obrero aprobado. Y luego le dice que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Hay otra versión que dice que traza bien la escritura. Cuando usted lee la escritura, de ahí usted puede sacar de ese tesoro mucha vida. Pero si usted no es cuidadoso y usted no entiende, de ahí puede salir muerte en la olla también. Puede salir un escorpión del antiguo pacto y morderte en un dedo. Y tú dices, adiós, ¿y cómo pasó esto? No supiste trazarla. Por eso es necesario que todo escriba docto sepa sacar de ese tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Así que en la primera parte de esta noche vamos a tener con nosotros al pastor Carlos Cestero y él nos va a estar hablando acerca de Pablo y sus referencias escriturales. Y él nos va a leer esa nota y nos va a hablar de todas esas cosas lindas en las que está metido el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol. Pastor Carlos Cestero con ustedes. Gracias, buenas noches a la iglesia, qué gozo estar con ustedes y quiero darle gracias al Señor también por nuestro amado pastor Eladio Ramos, ¿verdad? Que cómo él lleva estos estudios, qué don, ¿verdad? Qué lindo, de manera sistemática. ¿Cuántos han aprendido con este don de enseñanza que tenemos en medio nuestro? Damos gracias a Dios, pastor, gracias por esa constancia, ¿verdad? En el ministerio, esa fidelidad que ha sido de bendición para el cuerpo de Jesucristo. Pues estamos contentos, me toca la primera parte sobre Pablo y algunas de las referencias que Pablo usó del Antiguo Testamento. ¿Por qué vamos a tocar esto? Porque a veces se puede dar el caso de pensar que Pablo trajo un evangelio nuevo, se lo inventó, se lo reveló, o a veces dicen se lo reveló Dios, pero no sabemos que lo que Dios les reveló al apóstol Pablo era exactamente lo que estaba oculto en la Escritura. Nadie lo entendía, nadie lo entendió. A Pablo se le reveló lo que estaba oculto por edades, pero que estaba escrito. Por ejemplo, vamos a comenzar rapidito en Romanos capítulo 1. Estos son unos 3 versos que no están aquí, pero es que los quiero a manera de introducción. Romanos 1, mira cómo dice, y el verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué? Para el evangelio de Dios. Diga conmigo, para el evangelio de Dios. Ahora mira el verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido Dios antes a través de los profetas en las Santas Escrituras? El evangelio de Dios. Quiere decir que lo que se le reveló a Pablo ya venía profetizado a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Vamos a Romanos 16, otro verso. Toma nota de esto, Romanos 16 y el verso 25. Y al que puede confirmaros según qué. Fíjate, aquí hay un poco a veces de confusión en el pueblo, porque cuando Pablo dice mi evangelio, la gente piensa que es que era el evangelio de Pablo. Pablo no tuvo ningún evangelio, todo era el evangelio de Cristo. Porque si decimos que es el evangelio de Pablo, entonces ¿quién murió por nosotros? No fue Pablo, fue Jesucristo. Es el evangelio que se le encomendó a Pablo del evangelio de Jesucristo, del que murió y resucitó. Entonces dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, según la revelación, ese evangelio que se le recomendó, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde ¿qué? Eso viene desde antes de la fundación del mundo. Lo que se le reveló a Pablo no era algo nuevo de última hora, ya eso estaba preparado por Dios, esa sabiduría predestinada antes de los tiempos de los siglos. Dice, pero que ahora, verso 26, pero que ahora ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de el evangelio que se le encomendó a Pablo fue oculto desde antes, y que por las escrituras ¿de quiénes? De los profetas
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Un verso más, vamos a Hechos capítulo 17. Esto es simplemente para que tengan una introducción. 17 y el verso 11. Mira este grupo de personas que la Biblia lo llama los bereanos. ¿Recuerdan los bereanos? Pues mira, Pablo fue, y mira cómo dice Hechos 17, 11. Cuando Pablo llegó a Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban, ¿dónde? En Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Porque recibieron la palabra con toda solicitud. Oye lo que hacían, escudriñando cada día, ¿qué? Las escrituras, para ver si estas cosas eran, ¿qué? Quiere decir que cuando Pablo hablaba, ¿cuál era el libro que ellos buscaban para investigar si lo que Pablo decía era de Dios y era correcto? Era la escritura. Quiere decir que lo que Pablo hablaba tenía fundamento escritural. Y la escritura, recuerden que las epístolas de Pablo se escribieron en su tiempo. Pero cuando ellos iban a la casa a confirmar, eran los papiros. Y ellos se metían en los profetas. Y cuando Pablo dijo, Isaías dijo, vamos a ver si Isaías lo dijo. Y se metió, mira, Isaías lo dijo. Y cuando el profeta Oseas dijo, vamos a ver si el profeta Oseas, investigaban y esas cosas eran así. Entonces, aquí en la parte que me compete, en la primera parte, vamos a ver, por ejemplo, algunos casos. Romanos capítulo 4, después voy a leer la nota. Romanos capítulo 4, versos 6 al 18. Mira la referencia que hace el apóstol Pablo. Como también, ¿quién? Fíjate, David hace referencia ¿de quién? De David. ¿Y qué libro escribió David? Los Salmos. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y cuando Pablo dice, y como David decía, pues porque lo decía David en los Salmos. Vamos a verlo ahí rapidito, en Salmo 32, verso 1. ¿Qué dice Salmos 32, verso 1? Lo estamos mirando a manera de estudio para que vean. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa, o no culpa, perdón, de pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces Pablo estaba profetizando lo que David había dicho. Segundo verso, Romanos 9:25. ¿Qué dice Romanos 9:25? Como también, ¿dónde? Fíjate. Mira, ustedes recuerdan cuando Jesús, vamos a hacer un paréntesis, ustedes recuerdan cuando Jesús dijo, y como dijo el profeta, y escrito está, y como dijo Moisés, Jesús no podía venir a inventar tampoco nada nuevo. Él tenía, para que le creyeran que Él era el verdadero Mesías, Él tenía que venir en línea con lo que ya estaba escrito. Si Él se salía de eso, era un falso Cristo. Ahí es que usted sabe quién es un falso Cristo. Cuando se sale del fundamento de lo que ya está puesto. Entonces Jesús lo que le daba, es más, él tenía tanta confianza que Él dijo, ustedes no creen en mí porque ustedes no creen en las Escrituras. Si ustedes creyeran lo que Moisés dijo, creerían en mí. Él mismo vino, dijo, yo no vengo a violar, yo vengo a cumplir esto que está aquí. Pues Pablo hacía lo mismo. Diga conmigo, Pablo hacía lo mismo. Como dijo el profeta Oseas, como dijo David, como dijo la Escritura. Escrito está. Porque Pablo tenía que, ¿cómo se podía juzgar y examinar a ver si él es un apóstol fraudulento o no? Con la Escritura. Con lo que estaba escrito. Y mira cómo dice el Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Y qué dice Oseas 2:23? ¿Qué dice? Más o menos dice,
y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los Ruama, ese es el pueblo que no era su pueblo, y le diré a Loami, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. En otras palabras, a pueblo que no era pueblo, él le dirá, mi amada, mi Dios. Entonces Pablo usa el Antiguo Testamento y viene a aclararlo. Pablo viene a explicar lo que allá no se entendía. Pablo lo vino a explicar en el Nuevo Pacto, pero ya estaba profetizado. Lo que pasa es que estaba debajo de símbolos y de cosas que a veces no entendemos. Pablo, para que entendieran lo que él estaba diciendo, él se tenía que apoyar en la Escritura. Otro verso, Romanos 10, 16. Dice, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues, mira para allá cómo se cubre, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y si usted va a Isaías 53:1, dice lo mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versos 9 y 10. Pablo dice, porque en la ley de Moisés está ¿qué? Escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. ¿Y de dónde Pablo sacó eso? ¿Se inventó ese verso? No, eso está en Deuteronomio 25:4. Quiere decir que cuando Pablo se educa en los pies de Gamaliel y aprende la Escritura, cuando viene la revelación de Jesucristo, porque los profetas lo que hablaron era de Jesucristo. Cuando Pablo entiende que el que está persiguiendo, ese Jesús, que era de Nazaret, que ese es el Cristo, dice, Padre mío. Entonces todo lo que él aprendió en la Escritura le viene a servir de base en el Evangelio y le confirma. Eso es lo que le da preciosidad al Evangelio de Jesucristo. Mire, cuando usted busca los dos discípulos que iban camino en Maús con Jesús, ¿recuerdan? Cuando Jesús resucitó, dice que había un forastero, diga forastero, que estaba con los dos discípulos camino a Maús, y ese forastero era Jesucristo. Lo que pasa es que estaba vestido de forastero. Pero a mí me interesa que él dice algo allá en Lucas, dice que les abrió las Escrituras y les anunciaba desde Moisés y por todos los profetas, qué clase de estudio bíblico ese, y por todos los profetas, lo que de él decían. Oye, no, nadie cogió un video de eso. Qué interesante hubiera sido una grabación de eso. Desde Moisés y por todos los profetas les abrió las Escrituras. Quiere decir que los profetas profetizaron de Jesucristo. Y Pablo vino a anunciar la gracia que hablaron los profetas. Y el último verso, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 8 y 9, ¿qué dice ahí? Vamos a ver. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron ¿a quién? Tú notas cómo Pablo hace una referencia de un suceso de allá. Fíjate, si vamos a ver... vamos a terminar el verso para explicarlo. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos, él aplica de algo que pasó en la antigüedad, lo aplica para el tiempo de hoy. Así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y ahí está hablando de los que estaban en oposición a Pablo en ese tiempo, y los compara con Janes y Jambres, que eran también magos del rey Faraón, que ellos también estaban resistiendo a Moisés en aquel tiempo. Entonces Pablo hace una referencia de esos que resistieron a Moisés y lo compara con dos caballeros que también estaban resistiendo a Pablo en ese tiempo. Fíjense qué interesante, y lo importante es que un predicador, oiga, cuando usted escuche un predicador que anule el Antiguo Testamento, tenga cuidado, porque ya viene con otra doctrina. Es cierto, nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento. Hay un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Pero el Nuevo Testamento lo que viene es a confirmar lo que se dijo desde antes.
Entonces, cuando usted escuche y alguien empieza a escopetear, digo yo como en Puerto Rico, que esto es nuevo ya, mira lo que en 5 años va a decir, y Pablo también es viejo. Porque por ahí hay algunos diciendo que, sí, yo se lo digo para alertarlos, hermanos. Por ahí hay unos que dicen que ya Pablo se quedó atrás, que ahora hay un tercer pacto. Y entonces empiezan a arrancar versos de la Biblia y se quedan con 2 o 3. Cuando hay gente que empiezan a quitar, no, que esto no va, que esto no va, tenga cuidado. Jesús no hizo eso, Jesús vino a confirmar. Escrito está, escrito está, escrito está. Y para terminar, vamos a hacer un ejercicio de Cristo está. Vamos a Romanos 1, y con esto termino mis últimos 2 o 3 minutos. Dice... Vamos a Romanos 1, pero esto es rapidito. Búscalo en su Biblia ahí y si me puede seguir en la pantalla. Romanos 1:2. Que él había prometido antes por sus profetas. ¿Dónde? Hizo mención. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Romanos 4:17. Como está, ¿me están siguiendo? Como está escrito, yo te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 8:36. Estoy tomando algunos versos, hermano, porque hay muchísimos más. Romanos 8:36, ¿qué dice? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Romanos 9:13, ¿qué dice? Romanos 9:13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. 9:17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, ¿qué dice? La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No tenemos tiempo de buscar la Escritura, pero búsquelo en su casa y aparece. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 11:2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Verso 8, Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amadores míos, sino dejad que lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 14:11.
Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos 16:26, y termino con esto, pero ¿qué ha sido manifestado ahora? Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esto es solamente el libro de Romanos. Usted en su casa puede hacer un estudio más exhaustivo. Te declaro bendecido con toda bendición. Oiga, ¿se dio cuenta de algo? ¿Me llevaste el panfleto, Carlos? Se dio cuenta que Pablo no habla nada, pero nada de él. Todo lo que Pablo habla viene de la Escritura. Cuando usted oiga un predicador en este púlpito, si está por allá en otra cosa y no está en la Escritura, tenga cuidado. Yo le garantizo que usted no lo va a encontrar aquí. Amén. Oye, tremendo, ¿eh? Fíjese que le iba a mencionar un detallito, y fue que Janes y Jambres son dos personajes que cuando usted busca en toda la Biblia, usted no los encuentra. Janes y Jambres, los que aparecen ahí en el verso que el pastor Cestero leyó. Pero Janes y Jambres eran los nombres de los dos magos, que los de la serpiente, cuando en el tiempo de Moisés y Aarón. Entonces fíjese, Pablo menciona los nombres, pero usted no los encuentra en la Escritura. ¿De dónde venían esos nombres? Esos nombres los judíos los conocían porque ellos tenían otros escritos, había muchos escritos que los judíos tenían acerca de todos los sucesos del faraón y de Moisés, y en esos libros estaban los nombres de esas dos personas que Pablo nos da esos nombres. Oiga, pero ya esto fue una cátedra ya de que definitivamente usted no puede salirse de la Escritura. La Escritura es todo. Diga, la Escritura es todo. Y mire, la palabra de Dios, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, dice. Pero la palabra no pasará. ¿Y cuál es la palabra? La Escritura. Pastor, pero es que hay cosas que se cumplieron. Hay algunas que se cumplieron, pero hay otras que seguirán por la eternidad. Yo firmemente pienso, pastor, que en la eternidad vamos a tener referencia de este maravilloso libro, porque este libro vino del cielo. Así que en alguna biblioteca por allí yo voy a ver si tienen una biblioteca con Wi-Fi para meterme ahí y buscarlo. Qué bueno, ¿eh? Bueno, ahora vamos para la segunda parte, porque Pablo hizo la referencia para poder tener aceptación con el pueblo judío y con los que lo escuchaban. Si no había un marco de referencia para juzgar lo que él decía, su conversación se iba al piso porque no tenía fundamento. Pero fíjese, Pablo lo hizo y Jesús siguió exactamente la misma regla. Y mire, ¿usted sabe quién fue Jesús? ¿Y quién es Jesús? Jesús fue el Dios que en espíritu, cuando era espíritu, inspiró esa palabra. Y cuando Él se metió en un cuerpo, como Él vino en un cuerpo humano que tuvo que crecer, como crecen todos los cuerpos humanos, Él aprendió obediencia y Él se aprendió en la parte física toda la Escritura. Y cuando a los 12 años Él estaba en el templo, ya Él conocía y hablaba toda la Escritura. Y mire, Jesús no hablaba nada que no fuera la Escritura. Y para esta segunda parte, el pastor Nerio Álvarez nos va a traer esta segunda parte. Así que, pastor Nerio, por aquí rapidito. Buenas noches, hermano. Menos mal que hay más de 250 referencias en las cartas de Pablo del Nuevo Testamento, porque pues casi Carlos acaba con todo y no me deja nada. Por poco y chacho. Pero hay más de 200, yo conseguí más de 200 referencias del Antiguo Testamento en las cartas de Pablo. En las cartas de Pablo y en las otras cartas, la de Pedro, la de todas las cartas. Imagínense si es importante. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno. Me ha tocado esta segunda parte a mí y vamos a hablar de algunas referencias y algunos escritos
que Jesús, siendo el autor de la palabra, tuvo que hacer esa referencia. Porque déjeme decirle, esa gente, aquí somos todos ovejitas. La gente que Jesús le tocó, con los que le tocó bregar, eran lobos rapaces. Esa gente, bueno, él tuvo que nombrar la Escritura muchas veces, siendo que él era la Escritura. Tuvo que, mira, usted no ha leído a Moisés, aunque él fue el que le escribió. Lean a Moisés. Y él tuvo que hacerlo porque es que es verdad que era muy difícil la época que le tocó vivir y pastorear a Jesús. Hay algunas referencias allí que vamos a mirar, que fueron hechas por Jesús, apoyadas también en las Escrituras. Me gusta llamar la Escritura no Antiguo Testamento porque si ya sabemos que el Antiguo Testamento y el del Nuevo se ligaron, ya vamos a decir la Escritura, ¿verdad? ¿Para qué hacer una separación de eso? Si no es necesario, si sabemos ya que las Escrituras es todo lo que contiene la Biblia, como el alfa y la omega. Jesús de Nazaret, le dicen de Nazaret porque Jesús nació allí en Nazaret, su cuerpo físico. Se encarnó, escuche bien, en el mismo Dios, voy a usar la palabra del Antiguo Testamento. ¿Qué queremos decir con esto? Que el mismo Jehová que estaba en el Antiguo Testamento era el mismo Jesús que iba a venir aquí a la tierra. Le pusieron un sobrenombre, Jehová Jesús. Y le pusieron ese nombre, y por esa razón siempre Jesús tenía en su boca, no tenía que buscar los rollos para hablar, porque él se conocía de la A hasta la Z, toda la Escritura, porque él escribió. ¿Cuántos creen que Jesús escribió eso? Él lo inspiró a los hombres a escribir, porque el mismo que inspiró a los judíos es el mismo que nos inspira a nosotros a entender su palabra en esta época. Es el mismo que cuando estaba con Moisés, que se lo encontró en el monte Sinaí, es el mismo Jesús. Es el mismito, no ha cambiado nada, solamente que cambió la forma de entregar el Evangelio y con más misericordia. Porque en el antiguo pacto no había misericordia. El que haga estas cosas, morirá por ellas. Y entonces vamos a analizar el panfletito que tenemos allí, donde en la primera parte dice que habla Jesús y sus referencias escriturales. Y en Mateo 24, 29 encontramos la primera que dice: e inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, esto es Jesús hablando de la gran tribulación del final del tiempo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta palabra a la que él hizo referencia se encuentra en Isaías 10:13. Por causa de tiempo no lo vamos a leer, pero usted búsquelo en su Biblia, acostumbre a traer una Biblia aunque lea eso. Y acostumbre a traer un lápiz, un marcador y marque y raya su Biblia con lo que oiga aquí. Porque si usted llega a su casa y usted no es un buen bereano, usted va a abrir la Biblia. ¿Cuál fue el verso que hablaron donde decía que Jesús era el Mesías? Usted no lo va a saber si usted no pone atención. Así que es una sugerencia que le doy. Y entonces en Isaías 10:3, ¿cómo dice allí Isaías 10:3? 13, perdón. ¿Usted lo puede leer conmigo? ¿Alguien que lo lea? ¿Cómo dice? Ajá. 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 Exactamente. Es exactamente lo que Jesús está diciendo. Marcos 6:34, Jesús vuelve a hacer referencia y dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esa referencia la encuentra en Ezequiel 34:5 y Zacarías 10:2. Marcos 11:9 al 10. Y los que estaban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Eso está en el Salmo 118:26. En el tratado de Lucas, yo le llamo eso la carta de Lucas a Teófilo, porque eso fue una carta. Si usted lo observa bien, tiene un destinatario, tiene una despedida, eso es una carta. Son dos tratados. Uno, primera de Lucas, le digo yo, y segunda de Lucas, que es el libro de los Hechos. Soy yo no voy a decir que yo dije que en la Biblia debería estar eso. No, eso es lo que yo creo.
Dice lo siguiente: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén a Jesús para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esto es una cachetada en algunas doctrinas que dicen que María siempre fue virgen. Porque dice, todo varón que rompiere matriz. Que rompió la matriz de María fue Jesús. ¿Sí o sí? Entonces, Osana en las alturas, ese es Levíticos 12, 2 al 6. Mire, yo voy a hacer un paréntesis aquí para explicar este texto. Y es lo que siempre, cada vez que tengo oportunidad de intervenir, les hablo a ustedes de que es importante entender que esta Biblia que estamos utilizando nosotros es una Biblia que ha sido muy, pero muy manipulada. Y este texto que acabamos de leer aquí es un texto que apoya una doctrina católica. Ay, hermano, apoya una doctrina católica. Vamos a ver un momentico, vea con cuidado, dice, cuando se cumplieron los días de la purificación ¿de qué? De ellos. Ahora vamos a ver un momentico en Levíticos 12:4, pónmelo ahí un momentito, en Levítico 12:4, porque dice conforme a la ley de Moisés, todo lo que hicieron ahí, trajeron al niño para circuncidarlo al 8º día, todo eso conforme a la ley de Moisés. Vamos a ver qué decía la ley de Moisés de eso. Levíticos 12, vamos a buscarlo un momentico, Levíticos 12, para que veamos exactamente qué es lo que quería decir eso. Mira, 12 desde el versículo 2. Fíjese, estamos haciendo referencia a lo que dice ahí. Conforme a la ley de Moisés, ellos se purificaban. Mire, versículo 2 del capítulo 12 de Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz, María concibió del Espíritu Santo. Y dé a luz varón, y dio a luz un hijo varón. ¿Sí o sí? ¿Qué le pasará a esa mujer? Entonces quiere decir que la Inmaculada Concepción de María no va. Aló, dígame. Fíjese ahora, será inmunda 7 días, conforme a los días de la menstruación será inmunda, y al 8º día circuncidará al niño, mas ella permanecerá. ¿Quién permanecerá? Pero en Lucas dice que son ellos. Vaya al libro, a Lucas, en lo que dijimos ahorita, dice que ellos, pero no eran ellos los que tenían que purificarse. De acuerdo a la ley de Moisés, era ella. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, lo que se llama la cuarentena después que dan a luz. Entonces, esa escritura allí fue amañada. Porque si usted lee la Biblia del Oso, que es la primera Biblia que se escribió en español, de 1569, dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de María. La Biblia del Oso. Hay más de 365 versículos en esta Biblia que yo encontraba en mis años de estudio que están amañados completamente. Será uno por año, no sé. Pero fíjese bien, por eso les digo siempre, ese es mi parir, como dice el apóstol, como dice el hermano Eladio. Ya le dije apóstol otra vez. El hermano Eladio, que eso es lo que siempre le digo a ustedes: traten de estudiar, busquen, no se conformen con leer esto, porque al lado de esto hay muchas otras cosas que son importantes para entender esto que está aquí. Porque esto fue muy, pero muy manipulado, demasiado manipulado. Hay demasiadas cosas. Usted lee, por ejemplo, y este es un paréntesis, usted lee, por ejemplo, cuando dice en todas las cartas de Pablo llamado a ser. Pablo no fue llamado a ser apóstol. Pablo dice la escritura original, Pablo llamado apóstol, no llamado a ser. ¿Por qué? Por razón siguiente de que los únicos apóstoles que llegan a ser son los que están en Roma. Y no podían darse el lujo de cortar eso, porque si cortaban eso se quedaban sin papa. Yo estoy hablando claro, yo no estoy hablando lo que dice. Y ninguna de las cartas dice, en ninguna de ellas dice Pablo llamado a ser. Y hay una que dice
a los escogidos de Dios llamados a ser santos. Nosotros no estamos llamados a ser santos. Nosotros somos santos, y punto. Pero hay que entender, hay que leer, estudiar, escudriñar, hermano, por favor. 15 minutos, exacto. ¿Tú tenías un cronómetro ahí o algo? ¿Aprendieron otra cosita más? Mire, dice la purificación de ellos. Entonces yo pregunto, ¿cómo tú purificas a un hombre? ¿No ha parido? La purificación de ella, ¿verdad? Eso no le quita ningún valor a nuestra amada hermana María. Sigue siendo bendita entre todas las mujeres y el fruto de su vientre sigue siendo bendito. ¿Verdad que sí? Respetando eso, pero poniéndole el punto a la I. Nerio, tú me dejaste una tarjetita aquí de visita. ¿Tú quieres que yo visite? Ok, perfecto. Qué bueno. Había una notita que el pastor Cestero tenía en su estudio, y fue que solo en la epístola de Romanos se menciona escrito está y escritura en 16 versos, refiriéndose en todas ellas al Antiguo Testamento. En sus epístolas en general lo menciona 23 veces, ¿verdad? 23 veces, imagínense. O sea que esto está por toda la palabra del Señor. Y cuando usted busca la Escritura, usted se va a los libros del Nuevo Testamento y encuentra Escritura por todas partes. Por más que tú quieras huirle a la Escritura, no puedes escapar de ella. La Escritura es la Escritura. Quería decir también que aquí dentro de la Escritura, ¿verdad? Ahí está, el viejo pacto está dentro de la Escritura, ¿ok? Entonces, ya el viejo pacto pasó. Pasó. Entonces ahora estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? Pero los dos pactos están ahí dentro. Cuando usted lee la Escritura, usted tiene ahí el viejo y el nuevo. Ahorita en la oración inicial estábamos hablando de ser buenos escribas doctos, de aprender a sacar del tesoro. Este completo es el tesoro, pero aquí hay cosas viejas y hay cosas nuevas. Entonces usted tiene que aprender a sacar las cosas nuevas y a desechar las que ya no aplican. Fíjese, no dije que Génesis y Éxodo y Deuteronomio no aplican, no. Dentro de esos libros hay un viejo pacto que ya no aplica. Ya usted no tiene que matar un animal para perdón de pecados, porque ya Jesucristo, el Cordero perfecto, ya Él es nuestra Pascua y ya Él fue sacrificado por nosotros. ¿Ve el punto? Pero cuando usted la lee, usted tiene que entender que ahí dentro hay dos pactos. Y usted sencillamente, ¿a cuántos aquí le gustan las alcaparras? En Puerto Rico hacen habichuelas y le ponen alcaparras. Entonces las alcaparras a mucha gente no le gusta morderlas. A mí me encantan. Y hay gente que sencillamente las echan para el ladito y se comen los frijoles. Pues eso es lo que usted tiene que hacer con las cosas del viejo pacto. Póngalas en una esquinita, no las maldiga, no empiece a hablar en contra de ellas, sencillamente entienda que ya usted está en un nuevo pacto que fue establecido sobre mejores promesas, pero siéntase feliz de que usted conoce la Escritura. Por eso fue que Pablo una vez cuando habló con Timoteo le dijo, mira Timoteo, examina bien y escudriña las Escrituras, porque mira, ellas, las Escrituras, te pueden hacer sabio para salvación. Fíjate, las Escrituras. Timoteo no tenía epístola, Timoteo no tenía a Mateo, ni a Lucas, ni a Juan, ni a Marcos, ni a Hechos. Él lo único que tenía eran los pergaminos. Y entonces Pablo le decía, ahí nosotros siempre a la parte de abajo del panfleto, y esto lo estamos haciendo hace meses y meses, el verso de 2 Timoteo 4:17, que Pablo le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Pero la pregunta es, ¿en qué lectura? Por eso yo le puse ahí algunos libritos, porque ahora vamos a hablar de Pablo y vamos a hablar de las referencias paulinas extraescriturales. Cosas que Pablo dijo que no están en la Escritura, pero que están escritas en los libros que hablan de él. ¿Ok? Mire, una notita para abrir. Pablo no solamente leía la Escritura. Pablo también
como buen lector estudioso, leía de fuentes extrabíblicas, ¿ok? Él leía para su propio aprovechamiento y en ocasiones en sus escritos, además de las escrituras, a veces él usó expresiones que eran extraescriturales, ¿verdad? Por ejemplo, usted ha oído una expresión que dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántos la han oído? No aparece ni en los centros espiritistas. No está en la Biblia. Pero ¿verdad que suena bien? Ayúdate que yo te ayudaré. La semana pasada yo dije que en el tema del don de la fe aprendimos que a la fe hay que ponerle patitas. Y aprendimos que la fe es probada. Es probada, la fe es probada. Santiago nos enseña eso. Pero entonces, cuando usted lee la Escritura, usted tenga cuidado porque a veces hay expresiones que no necesariamente vienen de la Biblia. Algunas de ellas son buenas. Y usted sencillamente debe de entender que no necesariamente son de las Escrituras. ¿Ok? Vamos a ver la primera. Está en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Dónde está eso? ¿En qué libro? Está en Filipón 2:4, ¿verdad? No aparece en ningún libro de la Biblia. No aparece. Pastor, pero es que está ahí en 1 Corintios 15:33. Pero eso fue una expresión que Pablo usó. ¿Y sabe de dónde salió esa expresión? De un libro. Salió de un libro. ¿Cómo se llamaba el libro? Ahí está, que era un librito de una sabiduría. Una vez creo que fue Pablo mismo que dijo, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo. Porque él estaba en una comunidad donde Grecia estaba llena de pensadores. Hace un par de años atrás yo estuve en Grecia y oiga, usted se metía en esos parques y en cada parque había un busto, una estatua de algún pensador fulano de tal, Tóteles, Aristóteles, Demóstenes, Palapos, y eso usted ve nombres griegos de tantos pensadores que tenía Grecia. Y entonces habían unos pensadores griegos que eran gente elocuente, gente muy versátil, gente muy inteligente. Y entonces a muchos de nosotros nos gusta esa sabiduría. A mí me gusta. A mí me gustan los escritos de Sócrates. Me gustan los escritos de... ¿Ustedes se acuerdan? Había uno que se llamaba Demóstenes. Y Demóstenes era mudo. Y entonces Demóstenes iba a la playa y se metía piedritas a la boca. Y entonces empezaba a hacer gálgaras con las piedritas. Y así. Y en esa terapia Demóstenes aprendió a hablar. Entonces en Grecia se juntaban la gente en las esquinas y se amontonaban maestros. Y usted veía todas esas cosas. Sócrates era el que decía, conócete a ti mismo. Melandro fue el que escribió eso. Y el libro se llama Thais, Thais. Creo que la nota está en su panfleto. No era malandro, era Melandro. Ahora vamos a Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Quién está hablando aquí? Ahí está hablando nuestro apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces dice el 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor, del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿dónde dijo eso Jesús? No aparece en ninguna parte, pero esta sí la dijo Jesús, ¿ok? Más bienaventurado, y es una verdad. ¿Cuántos aquí se sienten bien cuando dan? Mira, cuando tú le das algo a alguien que lo necesita, es un placer dentro de ti. Ahora, ¿cuál es la explicación para este verso? Porque cuando usted lo busca, esa es la asignación.
a los exégetas que están aquí presentes sentados, búsquelo por toda la Biblia y si usted lo encuentra, yo lo llevo a cenar. No lo va a encontrar, pero Jesús sí lo dijo. Ahora, oiga bien, este pedacito de información es una de esas que... ¿Quién escribió el libro de los Hechos? ¿Quién lo escribió? Lucas, en su investigación minuciosa, ¿sí? En su investigación minuciosa, a Lucas le fue dicho que Jesús había dicho eso. Y cuando Pablo narra esto, alguien se lo dijo a Pablo. Pablo era contemporáneo con Jesús, pero Pablo no conoció a Jesús durante su ministerio terrenal. Aquí estamos hablando ahora de semántica y de cronología, ¿ok? No lo conoció, pero fíjese, ese detalle que hay ahí en la Biblia que dice como dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Eso no está escrito en ninguna parte, pero esa sí Jesús la dijo, porque Lucas lo documentó. Y Lucas vio a Pablo. Hay otro detallito bien importante con lo de Lucas y es lo siguiente. Cuando Lucas escribe su libro, ¿ok? Y yo quiero que vaya conmigo, María, consígueme ahí a Hechos, el capítulo 1. Hechos capítulo 1. Y quiero que vayamos a verso 1. Aquí. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, ¿quién escribe esto? Lucas. Esto se escribió más o menos como para el año 62. Ya hacían como unos 29 años que ya Jesús había ascendido. ¿Ok? Acuérdense también que cuando Lucas narra en el libro de los Hechos, cuando apedrearon a Esteban, dice Lucas en su investigación que las ropas de Esteban las pusieron en los brazos de un joven llamado Saulo. Cuando a Esteban lo apedrearon, Pablo todavía era joven, era mancebo, ¿ok? Pablo estuvo un tiempo en su trabajo, en su vida, aprendió su oficio, aprendió a los pies de Gamaliel, y luego, cuando ya Pablo estaba un poco entrado en edad, ya Pablo comenzó a perseguir la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Lucas dice aquí, en mi primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, oiga bien, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, verso 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, mira el verso 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Usted mira ahí el detalle cuidadoso que tiene este hombre en su investigación. Porque Lucas tuvo que hacer una investigación. Posiblemente se acercó a 2 o 3 que le dijeron, no, mira que esto fue así. Y entonces quizás salió uno por allá que había, no, porque Jesús también dijo esto, y a lo mejor estaba borracho. Y más adelante fue, investigó. Yo quiero que usted vea conmigo el libro de Lucas, el capítulo 1. Vamos al capítulo 1. Carlos, yo sé que tú estabas pensando en esto, ¿verdad que sí? Tú estabas pensando en esto. Lucas 1:1. Este es el primer tratado de Lucas, ¿ok? El primer escrito. Se llama tratado. La palabra tratado traduce también a una carta informativa, ¿ok? Dice, puesto que ya muchos, y esta carta se escribió, no hay una fecha exacta, pero dicen que fue entre el 59 al 75, porque no hay datos
precisos para decir cuándo fue, pero fue entre el 59 al 75. Ahí se cree que fue. ¿Por qué ese gap tan grande? Porque hay cosas que lo ubican después del año 70 y hay cosas que lo ubican antes. ¿Ok? Este es Lucas escribiendo. Ahora, mire cómo dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Fíjese, en el otro tratado dijo pruebas indubitables. Ahora aquí te dice cosas ciertísimas. Mira el verso 2. Tal como nos lo enseñaron, ahí Lucas te está dando un detalle de la fuente que él utilizó para adquirir sus datos. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. ¿Quiénes eran esos? Los apóstoles. ¿De quién Lucas buscó información para lo que escribió? ¿De quién? De los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles dejó Jesús cuando ascendió? 11, porque uno se ahorcó. Tenía depresión. ¿Ok? Entonces Lucas fue donde esta gente, porque esta gente estuvieron con él. Entonces cuando usted mira eso, usted ve también ahí el detalle en el verso 1 que dice de poner en orden. Y cuando usted ve poner en orden, usted piensa en cronología. ¿Ok? Diga cronología. Cronología, cronos, de ahí es que viene el reloj. ¿Verdad? Reloj, crono. El cronómetro, que es el que mide los segundos cuando están en un juego, etcétera. Ahora, mira el verso 3. Me ha parecido a mí también, después de haber, después de haber ¿qué? Investigado con diligencia, ¿qué dice? Todas las cosas, desde su origen. Escribírtelas como. Fíjate, cuando tú lees el libro de los Hechos, que es el segundo tratado de Lucas, tú estás leyendo un libro o una carta en orden cronológico. Por eso cuando tú lees una epístola de Pablo en el viaje número 3 y vienes entonces al libro de los Hechos y encuentras los detalles de ese viaje que están intercalados, intercalados. Las cartas apostólicas y el libro de los Hechos están intercalados en el mismo tiempo. Por lo tanto, la cronología del libro de los Hechos te ayuda a entender la cronología de las cartas. ¿Ok? Ahora, dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, verso 4, ¿para que qué? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruidos. Teófilo pidió, era un noble, Teófilo era de la familia noble, era un funcionario y había dinero. En el tiempo de antes, si usted quería una copia del libro de Isaías, usted tenía que pagar un montón de billetes. Si el escriba que usted contrataba era uno que no era un vago de 7 suelas, a lo mejor en 3 meses le traía el papiro con los escritos de Isaías. Pero si era un vago de 7 suelas, espéralo por 6 meses y el down payment a veces se quedaba y ni te daba el rollo. Porque había gente que te embargaban y se iban. O se moría, el viejo se moría. Y entonces tú perdías el dinero. Pues este era un noble y Lucas se ocupó de prepararle ese escrito que tú y yo lo tenemos incrustado aquí al ladito de las Escrituras. Pastor, ¿y el libro de los Hechos es parte de la Escritura?
No, no es parte de las Escrituras, pero el libro de los Hechos sí habla de las Escrituras. ¿Ok? Es una carta histórica para ayudarte a ti. No son las Escrituras, pero sí habla y contiene. ¿Es un libro sagrado? No, esto es un cartón, esta ya está toda desvielada, mire cómo está. Esto es un cartón que si tú lo tiras al fuego se quema igual que cualquier otra. Las páginas son santas, pastor, yo me puedo poner una en la cabeza. Hay gente que utilizan esto. ¿Le quiere que le diga un chiste? Yo una vez en una iglesia en el año 1972, ha llovido para acá después de eso, se nos metió un endemoniado en la iglesia pentecostal allá en el 345 de la avenida Shaumut en Boston. Shaumut era un indio de allá de Boston. Y entonces el hombre estaba revolcándose por el piso y tirando espuma. Y nosotros lo reprendimos como 4 veces en el nombre de Jesucristo. ¡Sal, sal, sal! Y no salía. Y ya lo último, mi amigo Roberto, que posiblemente va a ver este video, que fuimos músicos y grabamos juntos. Roberto dijo, bueno, si nosotros no podemos, entonces la poderosa palabra de Dios puede. ¡Fua! Y le tiró la Biblia encima al endemoniado. Y el endemoniado cogió la Biblia y la tiró para el lado. Y yo le dije, Roberto, vámonos. Pero esto no es un libro santo, ¿ok? El libro en sí no es santo. La información que tiene dentro es santa, pero el libro no. Y cuando se ponga vieja, bótale, cómprate otra. Sí, la mía ya está destruida por las epístolas, porque las leía tanto. Mira, esas son las epístolas, las que están marcaditas. Lo otro no lo leía porque no era importante. ¿De dónde es esta Biblia? Ah, ya ustedes saben. Ok, vamos ahora a Hechos capítulo 17, versículo 28, y con esto cerramos. Ay, qué bueno que ya terminó. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pastor, esa es tremenda la palabra de Dios. Mira lo que dice después. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Entonces, cuando tú miras eso, yo quiero que me encuentres esta y todavía te voy a llevar a cenar. Si me encuentras esta, ¿dónde dice la Biblia, en la Escritura, que en Él somos y en Él nos movemos y en Él vivimos? No lo vas a encontrar, porque esto era un escrito de uno de los poetas de aquel tiempo. ¿Cómo? Arato. El libro se llamaba Fenaim. Muchas gracias, licenciado. Era otro pensador griego, porque había muchas frases griegas. Teófilo, te vamos a cambiar el nombre. Gracias, Teófilo. A mí me dijeron Lucas Ramos una vez, ¿se acuerda? En un mensaje me dieron Lucas Ramos. Porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Ya aquí esto es escritura. Pero lo otro no. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo, vosotros linaje de Abraham sois? Eso está bien. Pero la primera frase, en Él somos y en Él nos movemos, no, eso no se encuentra en ningún sitio. ¿Ok? Así que prácticamente en esta noche, ¿cuántos aprendieron algo nuevo? ¿Ah? Qué bueno. Pues yo quiero darle las más expresivas gracias a todos. El estudio ha sido muy ameno. También gracias a los hermanos de la audiencia del Internet. Esto estará disponible para ustedes muy pronto en el canal de YouTube. Así que los declaramos bendecidos con toda bendición. Muy buenas noches a todos.